Hola, ¿qué tal? Soy su servidor amigo Ricardo Finito López y estamos en Latitud Megalópolis. The undefeated WBC Strawweight Champion of the World, introducing Ricardo Finito López. Este día de mi cumpleaños, 25 de julio 2024, efectivamente, como bien dices, cumplo 58 años de edad. ¿Cómo vislumbro el llegar a esta edad y estar aquí? Pues únicamente con agradecimiento a Dios por haber hecho que pudiera yo lograr muchos sueños y principalmente continuar viviendo, creando, haciendo y con salud. La primera riqueza que Dios nos da en esta vida es la salud y le agradezco la salud, le agradezco todas las bendiciones. ¿Y cómo podría evaluarlo, celebrarlo? Agradeciendo a Dios por todo y tanto. Unos lo ven, tiene muchas acepciones, unos ven a Dios en Alá, otros en Jehová, en Yahvé, en Buda, en Krishna. Unos le dicen amor, otros le dicen universo, naturaleza. Yo le digo Dios Padre, Jesucristo y Espíritu Santo. Creo en la Virgen. Así fui educado desde niño por mi padre, por mi madre, principalmente por mi madre. Y no me resta más que agradecer. Agradecer por llegar a esta edad y seguir viviendo, seguir pidiendo. Hoy, como diario que hago, me desperté y lo primero que hice fue de rodillas darle gracias a Dios por vivir otro día más. Finito, y perdóname que te hable como Finito, como te bautizó el señor Andere. Sí. Finito, y como todos los mexicanos te conocemos, has encontrado en la gratitud un don. Evidentemente la gratitud te ha permitido en esta etapa de tu madurez, y cuando tú en tus conferencias lo llegas a narrar muy claro, tu momento en donde el ego te rebasa, donde toda esta información que circula y te marea y que puede marear a cualquier persona. Estamos hablando ahorita de un personaje, más que un personaje, una personalidad que ha marcado a varias generaciones en el deporte y que inconscientemente tu trabajo ha marcado a otros, que a través de tus peleas has inspirado a soñar, porque se vale soñar. Y tú comenzaste a los 6 años, a soñar. ¿Cuál era ese sueño de ese niño de 6 años, hijo de un señor que se dedicaba a la relojería en un barrio bravo como Tacubaya? Sí, a los 6 años yo lo que quería era ganar la aprobación de mi papá. Mi papá era un hombre muy duro, fuerte, difícil en el trato, impositivo y dueño de la razón en cualquier tema, pero un hombre al cual quiero y agradezco que haya sido mi padre y que haya estado a mi lado, porque de no haber tenido el carácter que él tenía, quizá no logro lo que hice en el boxeo y en mi vida. Era ese empujarme de una manera fuerte a tratar de demostrar. ¿Por qué? Porque mi papá cada semana, cuando cerraba el taller de relojería, nos llevaba a la casa, mi madre preparaba algo de cenar y enseguida nos sentaban a ver la función sabatina de boxeo. Esto era sin excusa ni pretexto cada sábado. Y a mí me llamó la atención ver hombres con guantes. Dije, oye, yo quiero ir a un gimnasio a entrenar. Me dijo, ¿tú? No, mijo, los boxeadores y los deportistas están hechos de otra materia. Llévame a un gimnasio. Y ahí comenzó ese gusanito. Yo lo tomé al inicio como juego, pero siempre buscando la aprobación de mi papá. Siempre tratando de que él se diera cuenta que no era del montón ni del cúmulo como él hablaba. Y quería demostrar. Creo que primero y siempre fue en ese aspecto la aprobación. Siempre ando uno queriendo ganar la aprobación del papá, de los papás. Así empecé. A los 9 años tuve mi primer pelea en Altamirano Guerrero. Cobré 15 pesos que cuando regresé le dije a mi madre, ¿qué hacemos? Y me llevó al banco
ahí en Revolución y Martí, donde yo vivía, me llevó al banco a depositar. Y me enseñó, además de creer en Dios y la fe, me enseñó a ahorrar. Mi madre. Mi papá era más despilfarrado, pero mi madre era diferente. Esa enseñanza, esas figuras, evidentemente tu infancia, destino, en el proceso de tu desarrollo emocional es importante que tú empieces a dar los primeros pasos, descubrir tu potencial. ¿Cuáles fueron tus primeras metas que te trazaste? Bueno, en el boxeo, como en cualquier actividad, debes tener cortos, medianos y largos plazos. Aquí es una profesión muy dura, donde expones la primera riqueza que Dios nos da, repito, la salud, pero expones también la vida. Son golpes a la cabeza, al cerebro. Y debes tener la gente idónea y tú principalmente cuidarte, porque es un deporte muy rudo, muy fuerte, independientemente de todo lo que ya comenté. Tuve la fortuna de que en mi camino se cruzara gente muy brillante dentro del boxeo para que yo lograra cosas que ni yo pensé podía llegar a hacer. Conozco a don Arturo El Cuyo Hernández, uno de los mejores managers del mundo, nombrado en 1977 mejor manager del mundo. Hace 4 años ingresó al Salón de la Fama de Nueva York, post-mortem, por haber tenido muchos campeones, y todos de ese tiempo. Cuando lo conozco y me entrena Antonio Torres Bombela, que era parte del equipo de don Arturo El Cuyo Hernández, me dijo don Arturo, el boxeo es el arte de golpear y no dejarse. Tirar golpes, Ricardo, tira cualquiera. Aquí lo importante es de que sepas quitarte esos golpes, defenderte, hacer defensiva, ofensiva y defensiva, totalmente activo. El aprender la técnica, el aprender a hacer una guardia, el aprender a no dejarme pegar o lo menos posible, lo aprendí con este hombre, don Arturo El Cuyo Hernández, y con Antonio Torres Bombela. Nunca me rompieron el tabique de la nariz. Tengo más de 20 cortes en mi cara por los puñetazos, cabezazos, etc. Y la piel se va adelgazando en el boxeo, al deportista se le va adelgazando. Pero nunca me rompieron el tabique de la nariz. Prueba está de que tenía una técnica depurada aprendida con don Arturo. La primera palabra que yo aprendí en el gimnasio cuando llegué a un gimnasio de box fue con él. Una palabra que hasta el día de hoy no la he soltado. Es una palabra que yo cuando llegué al gimnasio la abracé y hoy sigue estando conmigo. Es una palabra que yo cuando la escuchaba de niño la relacionaba con los cadetes, con los militares, con los marinos, con los bomberos, con la milicia en general, pero no sé si es una palabra para todo el mundo. Y esta palabra que me enseñó don Arturo El Cuyo Hernández se llama disciplina. Constantemente te repetía, boxeador, así me decía. La disciplina tiene 3 vertientes: dedicación, constancia y responsabilidad. Y se señalaba las partes de su cuerpo y te las explicaba inmediatamente. Dedicación, estar abocado a tu trabajo sin ningún interruptor o distractor. Constancia, hacerlo así de corazón, diariamente. Y responsabilidad, se señalaba el bíceps. ¿Qué significa responsabilidad? Es una palabra que proviene del latín, te decía, responsum, y que traducida al español no tiene otro significado en una persona más que responder. Con esta disciplina y estas 3 vertientes que nos repetía a diario, inicié a entrenar con don Arturo El Cuyo Hernández. Primero fue un juego, queriendo ganar la aprobación de mi papá, y después al decirme que yo tenía con qué lograr. Y vaya quien me lo decía y me cuidaba. Tomé de lleno esta profesión. Una profesión donde debes, como en cualquier actividad, para poder triunfar, tienes que practicar. ¿Te quieres hacer experto en algo? Practícalo. Y cuidado, es una dualidad, para bien y para mal. Lo que practiques te vuelves experto. Y acá en el gimnasio era entrenar, practicar. Me pasé 27 años en un gimnasio, practicando, para lograr y poderme ir del boxeo bien
pero siempre con las personas idóneas. Tuve a este gran manager y a este gran entrenador. Posteriormente trabajé con Raúl Valdés y Ken Ishide, un japonés, y terminé mi carrera con Nacho Beristain, otro gran manager mexicano que sabía de la técnica y era un buen estratega. Siempre la gente idónea en un trabajo para lograr buenos resultados, debes estar con la gente que sabe, en cualquier área, en cualquier rubro. Tú naces con una cualidad y la desarrollas en un proceso evolutivo como un ser humano. ¿Cuál es tu cualidad? Ser un líder. Lo eres. Hoy estás con un micrófono, una responsabilidad cuando haces funciones de box, o se hacen funciones de box, tú haces un relato y tratas de ser muy coherente con lo que tú estás pensando, con lo que tú estás diciendo, con lo que tú estás sintiendo. ¿Cuándo es cuando tú te conectas ahí? ¿Cuándo es cuando tú te descubres ahí? Cuando tú te descubres en esa parte emocional, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú dices. ¿Cuándo es cuando tú lo conoces? ¿Cuándo es cuando te das cuenta? Te descubres que es algo importante. Yo me identifico y me descubro desde que entro a la arena. Desde que llego y tomo el pasillo para llegar al ring. Ahora ya con un micrófono y desde afuera. Pero era lo mismo. Había un nerviosismo para llegar al ring, pero vas recargado en una preparación como boxeador. Como analista hoy día siento lo mismo, pero ahora ya con un micrófono, repito, y de diferente manera. No recibo golpes y transmito lo que yo estoy viendo y lo que un boxeador siente, porque lo viví durante 27 años, porque lo viví, no puedo decir que lo sufrí, lo disfruté porque finalmente hice lo que me gustaba y además me pagaban. Pero siempre está ese nervio, siempre está ese miedo y qué bueno que exista, porque es un miedo, unos nervios razonables que deben estar ahí. Cuando tú te confías tanto y pierdes esa responsabilidad, ojo, es cuando te caes, porque estás perdiendo el foco, el centro, dejas de estar concentrado en lo que debes estar y a lo que debes ir. Pero siento lo mismo, siento ese miedo, esa responsabilidad, ese compromiso a hacer lo mejor posible y a transmitirle a un televidente lo que está viendo en el ring. Y cuando era boxeador, igual, subes a tratar de transmitir, a dar lo mejor de ti para que la gente quede a gusto y de esa manera sigas ascendiendo. A mí me llama mucho la atención de cómo fuiste madurando en tu proceso de crecimiento como atleta. Y cuando tomas justo la decisión por sorpresa para todos los mexicanos, para toda la nación que seguíamos, tomas la decisión honrada de que ya no tener las piernas para desplazarte dentro del ring y lo haces en Nueva York cuando te enfrentas con un chamaco, una chavala de 25 años. No estabas tan grande, pero evidentemente el proceso evolutivo vas perdiendo las facultades, como se llama, y evidentemente en el boxeo que te demanda la excelencia, o sea, te demanda muchas cosas. ¿Qué te ha demandado aquí el boxeo para que nos lleves a ese punto de vida? El retiro me cercioro perfectamente que yo no me retiré del boxeo. Fue el tiempo el que me retiró. Todo tiene un momento y todo tiene ese instante de plenitud. No es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después, es la frase. Y sinceramente yo, la última pelea que hice, que fue en el Madison Square Garden de Nueva York, peleé contra un chamaquito de 25 años que era campeón del mundo. Subió de categoría para contender contra mí. Yo era un viejito ya, tenía 37 años, hablando boxísticamente. Platicaba con Don King y le decía, en la siguiente pelea me retiro, y él me ofrecía más dinero y me quedaba. En la siguiente me retiro y me ofrecía más dinero y me quedaba. Hasta que me dijo Eduardo Ricalde Medina, que fue director en Televisa de Canal 8, oye, ¿con cuánto dinero te compras otro cerebro? Y me hizo pensar.
Él fue uno de los que me apoyó para poder tomar esta decisión tan fuerte, porque hacía lo que me pagaba, hacía lo que me gustaba y además me pagaban. Y estaba yo fuerte, me sentía bien, pero a veces necesitamos las personas que estén contigo, bien intencionadas, que existen, para decirte la verdad. Mira, nada más tienes tantito éxito, empiezas a ganar más dinero, en cualquier profesión y actividad. Tantito éxito, ganas más dinero, hablan de ti, creas algo de popularidad, te subes a un ladrillo y te das una mareada. Te llega el ego, te llega la soberbia, te sientes dueño de la razón, crees que por lo exitoso que eres, de todo puedes opinar y todo lo sabes. Cuando se logra algo así en un campeonato mundial y todo el mundo te halaga y todo el mundo te admira y todo el mundo te dice lo que has hecho y tú lo ves, es cuando más debes centrarte con los pies en la tierra. Porque ¿de qué te puedes jactar si todo nos fue dado? Nos dan para ver cuál es el justo destino que le damos a eso, a lograr el triunfo, el éxito. ¿Qué es lo que buscamos? Finalmente buscamos ser reconocidos, ganar más. Hay una gran hambre de ser, de estar, de tener, de vivir mejor. Pero principalmente en mí era hambre de demostrar. Por el escepticismo y la incredulidad que había desde que crecí con mi papá. Con amigos, con gente que decían que, ¿cómo tú vas a ser campeón del mundo? No, espérate, no hables de más. ¿Y por qué no? Con el no en México ya nacemos. ¿Por qué sí? Hay que luchar, hay que sacar la mejor versión de uno mismo. Para eso se necesita, lo que repito, gente idónea y que tú estés en voluntad de lleno con eso que quieres lograr. Al retirarme del boxeo, me doy cuenta que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. He tenido muchos reconocimientos, gracias a Dios. He sido nombrado 4 veces el mejor boxeador del mundo. Hay récords Guinness, cosas que ni yo pensé que podía llegar a lograr. Diplomas, premios. Pero el diploma más grande que tengo de mi carrera, el más grande, el mejor para mí, es una resonancia magnética del cerebro que me practiqué cuando terminó mi carrera. ¿Por qué? Porque constantemente el boxeador en el gimnasio, haciendo sparrings, tirando guantes, se le inflama el cerebro, hay hematoma. Está comprobado, científicamente está comprobado, médicamente. El boxeador sigue entrenando con el cerebro inflamado, se desinflama en 3 días, según los neurólogos y la gente que sabe. Así anduve yo muchos años, desde niño hasta que me retiro a los 37 años, que era la vía más segura que yo debía tomar en ese momento, practicarme una resonancia del cerebro para ver en qué condiciones había terminado. Y no fue nada fácil para mí esperar el resultado. ¿Y cuál va siendo? Que salgo perfecto. Salí perfecto y me volví a hincar y a dar gracias a Dios porque después de tantos años puedo hablar, no tengo ningún problema de disartria. Disartria es la desarticulación, que hablas como si estuvieras así dormido o ebrio. Y yo creo que fue la mejor decisión haberme retirado de esa manera, decir adiós. Me rogaban por regresar y me daban mucho dinero por regresar, millones de dólares por regresar. Inclusive me dijeron, oye, no seas tonto. Yo, aunque me sacaran en camilla, pues súbete tú, les decía. A gente de mi equipo, pues súbete tú. Yo ya no quiero pelear. Creo que es el momento. Hice lo que hice, esto quedó y me voy muy contento y agradecido. Yo creo que hay varios momentos importantes. Cuando se viene la primera oportunidad de poder viajar a Asia, será una de las cosas más importantes. A mí me gusta saber ese momento
no haya salido al exterior, principalmente a Asia, donde estaban los demás competidores de tu talla. ¿Qué pasaba por ti? Porque se dio ver lo que vamos a hablar. Háblanos cómo se da ese proceso para ti, cómo lo viviste, aparte de lo que creo que es importante, esa parte de comunicación especial para esa autonomía, pero creo que es clave otra parte de la misma y de las metas conscientes. Me fui a Japón con 13 días de anticipación para aclimatarme al cambio de horario, a las comidas. Me fui a Japón en esa época, 1990, porque después de 18 años, 7 meses y 5 días, me había llegado la oportunidad. Lo dije rápido, pero 18 años, 7 meses y 5 días de levantarte diariamente a las 5 de la mañana a correr, pues no es fácil. Y siempre tuve trabajo, siempre estuve entrenando, estuve ganando, pero esa era la pelea principal. Los encabezados de los periódicos, cuando se firmó la pelea, los encabezados de los periódicos, que no había redes sociales, eran periódicos diarios, eran un bulto más mexicano para el campeón japonés. De vacaciones, un azteca mexicano contra el campeón japonés. Todos decían que me iban a ganar, porque llegar a Japón es noquear. Si quieres traer el triunfo, la victoria, es noquear. Es muy difícil. Los fallos luego son localistas. Son gente de mucha garra. Todos los peleadores asiáticos se mueren en la raya, boxísticamente hablando. Es gente que se prepara para eso. Son kamikazes del ring. Y entonces llegar y ganar con todo en contra, noquear en 5 rounds, fue la sorpresa de mi vida y la sorpresa para todos. Me llamó por teléfono a las 4 o 5 de la mañana. Me llamó Fernando Schwartz y me dijo: oye, ya eres el nuevo campeón mundial. Y yo no lo creía. Cuando colgué con él lloré. Una ocasión llegó Fernando Schwartz, yo tendría unos 14 años de edad, y me llegó buscando a Guadalupe Pintor, a Carlos Zárate, a Alfonso Zamora, los campeones mundiales que tenía don Arturo El Cuyo Hernández. Y le dijo don Arturo: no ha llegado nadie, pero ¿quieres entrevistar a alguien que va a ser campeón del mundo? Y le dijo Fernando Schwartz que sí. Esta anécdota me la platicó Fernando el año pasado. Dice: mira, aquel niño que está allá haciendo sombra al fondo, el chamaquito, tiene 14 años, ese va a ser campeón mundial. Fue para allá. Y hola, soy Fernando Schwartz. Sí, claro, cómo no, de Jacobo, de 24 horas, etc. Mira, don Arturo dice que vas a llegar. Dijo: ay, no, pues es muy generoso con sus palabras, pero pues voy a tratar, ya que me lo diga él, voy a luchar. Y miras, tenía voz de profeta don Arturo El Cuyo Hernández. Y se unió todo, mi voluntad, el trabajo diario, el saberme llevar. Yo me desesperaba y le decía: don Arturo, ya quiero la oportunidad del campeonato mundial, ayúdeme, dígale al señor Sulaimán, al Consejo Mundial. Y me decía: mira, cálmate, cálmate, cálmate. Tenía también su manera de hablar, le decían el tormentoso. Yo ya quiero la pelea, ya puedo. Me dice: mira, tú estás como el pastel, escucha. Te voy a decir la teoría del pastel. El pastel, si lo metes al horno y lo sacas antes, ¿qué pasa? Sale crudo. Y si lo sacas después, sale quemado. Yo sé el momento en que tú estás listo para el otro. Ok. Y aguantaba. Pero pasaba el tiempo y yo decía: ya. Es esa desesperación que cae el deportista cuando ya quiere, porque ve que todos triunfan. ¿Y yo cuándo? Hay que ser paciente. Y los grandes coaches, los grandes entrenadores y managers te dan esa paciencia y esa prudencia. Cálmate, saber esperar. Es algo que es muy importante en la vida del día a día de todas las personas que estamos involucrados en nuestras tareas.
no somos pacientes. Y fíjate que esa enseñanza la aprendiste en un proceso muy joven, te permitió dar buenos resultados. Leí que en algún momento tu primer cambio consiste físicamente. Sí. Me gustaría que nos platicaras cómo se ve ese efecto, lo que marca en tu vida. Lo vi afuera de un gimnasio, el gimnasio de los baños Nader, ahí en el centro. Me llevó mi papá. Cuando lo vi salir, me quedé paralizado. Es la verdad, porque para mí ha sido uno de los boxeadores más técnicos y más elegantes que he visto en mi vida. Él era un cubano naturalizado mexicano. Le dieron la oportunidad ya por el campeonato, ya grande, y no le daban la oportunidad porque sabían de lo grande que era y qué peleas dio. Y no lo puedo resumir más que como un ejemplo de vida en el boxeo y en lo personal. Al verlo a mí me causó de verdad una gran alegría, porque ya hacía películas, ya había hecho con El Santo unas películas. Después pues era sabido por la gente que lo que ganaba, gran parte de todo lo que ganaba de su fortuna, de lo que él hizo, él era ludópata. Él iba a apostar al hipódromo y perdía, pero cantidades estratosféricas de dinero. Y yo decía, yo no me gustaría quedar así. Al final de sus días, falleció de manera triste. Le ayudó mucho el Consejo Mundial, le ayudaron a seguir adelante, pero murió en Ciudad Juárez y murió en unas condiciones tristes. Para mí, el boxeador más elegante, más técnico y fino que yo he visto, José Ángel Mantequilla Nápoles. También Miguel Canto. Y el boxeador más grande para mí de todos los tiempos que ha habido, y que creo que va a ser muy difícil que vaya a existir otro, Julio César Chávez González. Esos son los parámetros. No dejo de ver a grandes que fueron Salvador Sánchez, Carlos Zárate, Lupe Pintor. De todos se aprende. Pero bueno, el boxeo, como la vida, es de gustos y de apreciación. Y a mí me gusta este tipo de boxeadores. Mohamed Ali fue considerado el más grande. Estaba también otro que ahí peleaba junto con Mohamed Ali. Otro que le peleaba ese puesto a Mohamed Ali era Sugar Ray Robinson, que son los boxeadores que de verlos en peleas de repetición de blanco y negro, aprendes. A los jóvenes, a los que empiezan, viendo se aprende, observando más, repitiendo. Es estar en lo que quieres estar. Y a las nuevas generaciones les ayudaría mucho ver ese tipo de peleadores. Mohamed Ali, Sugar Ray Robinson, Mantequilla Nápoles, Julio César Chávez, Miguel Canto, grandes peleadores de los que yo aprendí mucho. Lupe Pintor, Carlos Zárate, se me pueden ir ahorita muchos más, pero tengo a los top. Fíjate, cuando nombras justo a los que fueron tus compañeros en servicio con el que estaban, cuando tú nombras a Lupe Pintor, a Zárate, ahí todos juntos en el gimnasio americano, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Verdad? Porque ahí andas circulando una foto muy famosa tuya cuando estabas jugando A Lupe Pintor, ¿verdad? Sí. Yo creo que evidentemente es tu inocencia, pero también está tu deseo. Exacto. Diste la palabra. Era un deseo querer estar en los zapatos de Lupe Pintor. Campeón del mundo, una de las mejores izquierdas que he visto. Don Arturo El Cuyo Hernández decía, un boxeador es tan bueno como su mano izquierda. Si eres de guardia derecha, si eres de guardia zurda, obviamente, pues tu mano izquierda. Si eres de guardia derecha, la izquierda
es la fundamental. Si eres zurdo, la mano derecha. Y don Arturo decía lo que te digo, un boxeador es tan bueno como su mano izquierda, en guardia derecha. ¿Por qué? Porque sirve para mantener todo el orden de lo que vas a ejecutar con la derecha. Decía, con la izquierda noqueas, ¿eh? Metafóricamente hablando, y con la derecha cobras. Y Lupe Pintor tenía una derecha para mantener la distancia, para hilvanar las combinaciones al cuerpo, al rostro del rival, como pocos tenían la mano izquierda. Carlos Zárate era otro peleadorazo. Y al ver yo a Lupe Pintor era el deseo de querer ser él, de querer ser campeón del mundo. Te despejas. Y es lo que hoy día en la cuántica, en la física cuántica, llaman la ley de atracción. ¿Qué atraes? ¿Qué es lo que quieres? Y esa foto sí se viralizó. Yo estaba muy chiquillo, tendría unos 12, 13 años de edad y lo veo con el deseo de ser alguien igual que él. Evidentemente, la disciplina de la constancia, el plazo en la vida de las personas fueron evolutivas, nunca fueron para atrás. Hacia adelante empiezas a ganar bien. Viene esta parte de sentirte todopoderoso y eso te lleva pues a esa, como tú lo has llamado en muchas de tus conferencias, una derrota para ti. Si podemos remontarnos a ese momento histórico, y te voy a pedir que hagamos un ejercicio con la confianza que tú estás generando, que puedas respirar profundamente, que cierres un poco los ojos y que nos describas qué pasó en la plaza de todos los mexicanos. ¿Qué pasó? No solamente lo que vimos nosotros. Yo te he escuchado en muchas ocasiones que te viviste ese slow motion después de tocar en el botón rojo. Pero ¿qué pasó realmente? Hoy, los 58 años, viendo las cosas a esa distancia, con esa madurez que Esa noche en la Plaza de Toros México, yo creo que fue de uno de mis mejores aprendizajes. Ya no como boxeador ni como campeón del mundo, sino como persona. Esto viene más atrás. Cuando me dicen que voy a pelear contra un centroamericano, nacido en Nicaragua, de nombre Rosendo Álvarez, campeón del mundo, era una pelea de unificación. Y digo que viene de atrás porque yo venía de ganar todas las peleas, de premios, de haber sido nombrado el mejor boxeador, etc. Y es donde te digo que me llegó el ego, la soberbia. Dije, él con solo escuchar mi nombre, con ver los videos, con ver lo que he hecho, por lo menos se le tienen que doblar las piernas, eso creía yo. Hice una gran preparación físico-atlética, pero la estrategia en preparación era tirar el jab rápido, mantenerlo a distancia y tener cuidado con los golpes curvos. Pero principalmente, él atacaba con la cabeza por delante, no porque fuera un peleador sucio, ese era su estilo. Y yo tenía que darle lo que requiere el traje a la medida para yo vencer y convencer. Hice una gran preparación, se llega el día de la pelea. Más de 50,000 personas en la Plaza de Toros México pagaron un boleto para verme ganar. Pero no gané, tampoco perdí, empaté, fue peor. Frío o caliente, tibio lo escupo. Una manera tibia de verme, y el ser humano no debe ser tibio. No podemos quedarnos en la mitad. Debemos lograr. Yo subí al ring y cuando vi la arena, alabío, alabá, finito. Me detuve antes de ascender al cuadrilátero y dije, soy el mejor boxeador del mundo libra por libra. Y me estoy presentando ante mi gente. Y hasta creía yo que la gente era mía. Imagínate cuál es ese ego, esa soberbia con la que subes, que piensas que vas a dominar. Y hasta crees cómo lo vas a hacer.
Subo al ring, hacen la presentación. Alabío, alabao, finito. Y mientras estaba el himno nacional mexicano entonándose, a lo lejos vi a uno de mis mejores amigos, Demian Bichir. Mian, te mandé los boletos. Acabando vamos a la party, a la fiesta. Termino rápido con esto. Ay, vinieron los sponsors, los patrocinadores de Nike, el dueño, ay, de Oakley, ay, los amigos de Satélite, de Tacubaya. Yo estaba haciendo esto cuando en el himno nacional yo siempre estaba concentrado, repasando cómo tenía que llevar a cabo la estrategia para el estilo del rival. Terminan los himnos nacionales, hacen la presentación, la gente conmigo, obviamente. Suena la campana, primer round, ping, ping. El jab rápido, me gritaba mi padre. Cuidado con la cabeza, Beristain. Finaliza bien, llego, me siento, minuto de descanso, me dan agua. El jab rápido, me dijo, y Beristain ya te tiró 2 cabezazos, no te vaya a cortar. Salgo al segundo, no hacía caso. Salí al segundo round, tiro el jab, pero lo tiro muy lento. Y por encima del jab, la derecha del nicaragüense a la punta de mi barba. Sentí que me fui a un pozo profundo, como a un túnel en caída libre, sin luz. Y todavía recuerdo que escuchaba yo agua. De pronto abro los ojos y veo al referee frente a mí. 4, 5, 6. Estoy peleando. Todo esto que te platico, me preguntaban los periodistas qué había sentido. Ahorita lo estoy platicando así, como yo lo viví en cámara lenta. Ahí es fracción de segundos. Fracción de segundos. Lo que hoy es en tu trabajo, mañana ya no lo es. Fue algo duro. Me levanté. Y qué difícil poder continuar la pelea sabiendo que llevaba un handicap en contra. Terminé el round, llegué, pues mi papá me dijo lo que dio, Beristain, Nacho Beristain principalmente. Me pude recuperar poco a poco. Tercero, cuarto, empiezo a equilibrar ya la pelea, ya mejor. Por el séptimo round entra con la mano derecha y la cabeza al mismo tiempo y me desprendió el párpado. Me dieron 19 puntadas internas y luego me cosieron por fuera, de ceja a ceja. Es esta herida que nace aquí y termina acá abajo. Por fortuna me tapa el pelo de la ceja. En ese momento, hagan de cuenta que abrieron la llave y yo empiezo a sangrar profusamente. Detienen la pelea y dan un empate técnico, pero con olor a derrota. ¿Por qué? Porque estaba yo en mi país. Más de 50,000 personas pagaron un boleto para irme a ver ganar. En esos momentos era considerado, había ganado el premio al mejor boxeador. Y me mandaron a la lona. Llegué a mi casa, llegué solo. Estando solo, que qué fundamental es la soledad para la reflexión, para el análisis, para la toma de decisiones acertada. Y me di cuenta perfectamente de lo que había pasado. Había perdido la humildad. Había que recuperarla y trabajar en ello. Puedes estar bien físicamente, pero ¿qué hay de aquí? Yo había perdido la humildad. Tardé en recuperarme, pasaron como 8 meses. Me habló Don King, me dice, tenemos una pelea en Japón. Dije, a Japón ya fui 18 veces, a Corea, Tailandia. Quiero que me consigas la pelea con él mismo. Dije, no le dio una patada a un perro, me quiero sacar la espina. Y recuperé la humildad. La encontré en un libro, fíjate, en un libro que es un bestseller. Se llama Cómo ganar amigos. Es de Dale Carnegie, un empresario estadounidense de 1927. Repite 3 veces la frase con la que yo recupero la humildad para seguir en el box. Carnegie plasmó: toda persona que cruza mi camino es superior a mí en algún sentido, y en ese sentido aprendo de esa persona.
Me preparé fuertísimo. La pelea se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada. Fue nombrada la mejor pelea del año en el mundo. Era un desempate que para mí era una revancha. Llegué, gané, una pelea dura, a 12 rounds. Me sacó como 5 o 6 kilos de más. No me importaba, yo lo que quería era pelear, ganarle. Ya no me mandaron a la lona. Terminó la pelea en una decisión y posteriormente le dije a Don King, si hay una tercera, perfecto. Yo quería volver a pelear, que él fuera en el mismo peso. Si hay una tercera, porque ves que se hace esas trilogías de peleas, adelante. Ya no se dio posteriormente, pero bueno, descansé hasta álmicamente. Descansó mi alma cuando gané y dije, con más ventaja, con todo, pude volver a la senda del triunfo y a darte cuenta que de qué te puedes jactar si todo te es dado. Tener los pies en la tierra, agradecer y prepararte siempre. En el momento en que tú crees que ya sabes y que eres y que todo lo puedes, vas en picada, Ojo. En cualquier terreno, en cualquier sitio, en cualquier trabajo, en cualquier actividad, cuando tú crees que ya sabes todo, cuando tú opinas de todo, cuando tienes ese ego y esa soberbia, vas de picada. Ojo. He tratado de llevándote por tu propia historia que hoy nos estás contando. Dentro del terreno de boxeo, aprendiste a la humildad. Hoy, esa humildad te permite provocar una humildad. Eres conferencista. ¿Cómo sientes esa idea de ser conferencista? También forma parte de tu propia análisis. Que tengas un propio, que puedas tocar, como a ti te tocaron de una manera más agresiva, pero vamos. Háblanos un poquito de eso. Cuando mi madre vivía, me dijo una ocasión, oye hijo, me gustaría que fueras a la cárcel a ver a los presos. Me dijo mi mamá, en paz descanse, mi madre Ana María Nava. Y cuando era campeón del mundo se me ocurre decir en una conferencia, en una entrevista, ay, me gustaría mucho ir a dar peleas de exhibición a los reclusorios. Al siguiente día, el señor David Garay Maldonado, que era el director de reclusorios, me marcaron por parte de él y listo para montar todo. Y dije, ay, pues ahora a cumplir. Claro, llevé a los sparrings, llevé a todos. Se subieron varios grandes, llenos de tatuajes a querer boxear conmigo y pues tenía que darles. Pero fue una experiencia muy bonita. Recuerdo que en la última fue fuerte porque fui a la penitenciaría, que se llama Santa Marta Catitla. Ahí están los presos que tienen más de 50 años de pena o cadena perpetua. Es gente difícil, gente con mucho sufrimiento, gente muy adolorida. Y fui, se montó el ring, me ayudó Alberto Reyes, en paz descanse, de los guantes Cleto Reyes, montaban el ring. Y vi que a los muchachos al terminar les querían quitar las cosas. Tomé el micrófono y empecé a hablar. Les dije, oigan, ¿ustedes creen que es agradable para nosotros venir aquí? Y yo vengo por esto, yo salí de un barrio muy bravo que se llama Tacubaya, inicié así. Siempre cuando me levantaba para irme a correr a Chapultepec, que me iba caminando por Parque Lira, veía a muchos enfermos, muchos alcohólicos anónimos, los veía a muchos drogadictos, veía gente tirada en la calle, veía gente que trataba de ayudarles, veía chamaquitos de 6, 7 años con Resistol 5000 inhalando en los calentadores del metro y les empiezo a explicar
que de los 5 amigos que nos juntábamos, estamos bien 2. 2 ya se murieron y uno está aquí adentro, con ustedes. Aquí está, se llama Omar. Se juntaba conmigo desde niño. Y lo noté enojado a Omar, pero me saludó muy bien. Ya le habían sacado un ojo. Cosas crueles y duras que se viven en una cárcel. Te privan de tu libertad. Gente que ha sufrido mucho, que trae unas cargas fuertes. Y vi que los tenía conmigo. Miren, les traje unas playeras para regalar y a los que vayan a salir, unas tarjetas, a ver qué podemos hacer en ayudarles a conseguir un trabajo o algo, hacer algo. Me acuerdo que me dijeron, te vamos a ofrecer la misa del domingo. Me dijo uno que le llegó lo que dije. Posteriormente me veo con Fernando Platas y me dicen, oye, quieren que vayas a firmar autógrafos con tal laboratorio. Ok, fui y tenía firma, las fotos y eso. Y veo que él se pone a dar conferencia, plática motivacional. Y lo vi y dije, esto que él hace, yo también lo puedo hacer. Él llevaba su medalla, yo llevo mi cinturón de campeón mundial. Gané en todas las organizaciones que hay de box, gané el cinturón, dije, pues llevo los 4. O sea, me veía yo haciendo eso. Y muchos decían, oye, los boxeadores no saben hablar. Muchos no terminan la primaria. Digo, no, pues yo terminé la prepa y yo creo que puedo hacerlo, ¿por qué no? Siempre surge ese escepticismo, ese cangrejismo, que yo puedo hacerlo. Y lo empecé a hacer. Y ya tengo 18 años haciéndolo y cada vez me contratan más las empresas. Voy ¿cómo se puede adherir mi testimonio a muchas formas de platicarlas y de motivarlas? Estuve en Puebla el año pasado, en el Teatro de la Ciudad de Puebla. Tuve 1,500 drogadictos, jovencitos de 15 a 17 años. Verás qué difícil y qué fuerte poder platicar con ellos. ¿Qué les voy a decir? Y gracias a Dios lo logré. Me acompañó mi hijo Mateo, Santiago Mateo, que tiene 15 años de edad, para que vea que hay otra vida y que hay jóvenes cómo sufren, adolescentes más bien. Pero pude entablar bien con ellos y me gusta ir con ellos. Se acopla el testimonio, la vida que tuve, y puedo hablar de trabajo en equipo, puedo hablar de estar en la lona y levantarnos. Es permisible caer, pero es obligado levantarse y siempre con la guardia arriba. Y la frase que siempre doy, a Dios rogando y con los guantes dando. Es una frase española que todo el mundo conoce, de este día de Santiago Apóstol, que es a Dios rogando y con el mazo dando. Y yo le puse a los guantes dando. Tú rezas, tú pides, pero ¿qué haces, no? Entonces, eso es lo que voy a transmitirle a jóvenes. Y no voy a dar consejos. Consejo no requerido es agresión manifiesta. Yo únicamente asisto a compartir. Y si algo se queda en su corazón y en su mente, listo. Si le cayó a uno, listo. A eso voy. No voy a aconsejar a nadie, ni dar recomendaciones, ni guías. Únicamente a compartirte. ¿Cuándo te vas a animar a hacer tu propio podcast? ¿Cuándo vas a atraer a tus amigos? Que no necesariamente tienen que ser del boxeo. ¿Cuándo te vas a animar para que estemos preparados nosotros? Ahorita es el boom. Afirman grandes empresarios financieros que el podcast es lo de hoy y lo que va a generar más afluencia, ¿no? Sí estaría padre, pero pues no. Hay un podcast del Terrible Morales y de Marco Barrera, más o menos por ahí va. Está bueno. Están buenos, son exitosos, pero fíjate que con las características, sus trabajos, ellos tienen su perfil.
pero por las características que tú tienes, por cómo te has desenvuelto y cómo has marcado muchas generaciones que no tienen que ser necesariamente. Tú puedes, en este momento, a tus 58 darte lujo de preguntar a quien quieras y poder conversar con quien quieras. Eso puede hacer la diferencia. Lo voy a considerar. Lo que sí hacía y siempre he tratado de prepararlo mejor, cuando empiezo a dar las conferencias, veo que hay muchas cosas que aprender. Y recuerdo muy bien que en paz descanse a don Héctor Suárez Hernández, porque de él aprendí en varias ocasiones que nos reunimos, muchas, cómo hacer. Él tomó clases con Marcel Marceau en París para aprender a la mímica, y me platicaba historias fabulosas. Cuando cenábamos era un aprendizaje, y me decía, y yo lo veía en las obras de teatro, los monólogos en los que él participaba. También a Demián Bichir. Demián Bichir me ayudó mucho para verlo en los monólogos. Bruno, los tres Bichir, Odiseo, Bruno y Demián. Yo tuve más acercamiento, éramos muy amigos Demián y yo. Y ir aprendiendo, porque siempre en esta vida a eso venimos. Hemos venido, yo estoy convencido que todos venimos a sanar, a aprender y a evolucionar. La evolución es ese cambio positivo que debemos hacer todos, cada quien desde su trinchera. Yo estoy convencido que la guerra ahora que atacó Rusia a Ucrania, Irán a Israel, el grupo Hamas, palestinos, los grupos islámicos, el calentamiento global, lo que ha sucedido en Acapulco, la inseguridad, la pandemia que vivimos, que somos sobrevivientes y murieron muchos amigos, muchos familiares. ¿A poco creen que todo esto que mencioné fue por casualidad o coincidencia? No, el universo nos está pidiendo un cambio a cada quien para hacer mejor las cosas. El cambio más pequeño que puede existir. Si tiramos basura y llenamos una coladera, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que nos pasa. Nosotros somos los creadores los arquitectos de este destino que estamos viviendo y necesitamos cambio. Todos hemos venido a sanar, aprender y evolucionar. Cada quien en su familia, desde su trinchera, de diferentes maneras. Yo me podría pasar hablando muchas cosas de mi papá, de lo que no me pareció y de su forma tan fuerte y dura de ser conmigo. Y si me paso hablando, solamente me convierto en víctima. Yo tengo oportunidad de romper esa programación genealógica y hacerlo diferente. Estamos para hacer las cosas diferente. Hoy con las redes, hoy como estamos, creo que somos bendecidos, somos sobrevivientes a una pandemia y la gente poco valora eso. ¿A cuántos nos dio el COVID? ¿Y cuántos estamos vivos todavía? ¿Y cuántos murieron? Debemos valorar y agradecer que hay mucho que hacer. Yo el último respiro que tenga va a ser de agradecimiento y de luchar. Con el no ya nacemos en México. Si tú quieres y insistes en algo, lo primero que recibes en respuesta cuando tienes un sueño es una burla, una mofa. Cuando hay gente que te dice, fíjate que tengo deseos de querer ser líder en esto, ser campeón del mundo, ganar una medalla de oro, ¿tú? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Mejor dime por qué sí. Con el no ya nacemos en México. Debemos seguir cambiando para ser, no un país de primer mundo, para ser un mejor país. Somos un país al que cada 6 años lo torturan, lo saquean, lo engañan, lo matan y vuelve a revivir. Somos un país de gente guerrera y resistente.
De los 193 países registrados en la ONU, México ocupamos el lugar número 14 de mayor extensión territorial. Somos un país rico que tiene todo. Tiene todo. Eso debemos valorarlo y aprovecharlo. Ya he respondido una pregunta de México para ti. ¿Qué es México? Nos has representado en el mundo. Eres México y eres mexicano. ¿Qué es México? ¿Qué es México? Más allá de México para mí es recordar todo mi pasaje como deportista y todas las veces que lloré de estar lejos de México. Hacía campamentos de más de un mes en Tailandia, en Corea, en Japón, y representar a mi país era algo indescriptible. Era de llorar, era de querer demostrar que los mexicanos tenemos para estar en primeros planos. En el boxeo somos el segundo país en todo el mundo con más campeones mundiales. En la agricultura, en muchos rubros de este gran país somos ricos. Las playas que tenemos, deberíamos ser más conscientes. Deberíamos tener ese cambio a cuidar más nuestro país, a ir de la mano con autoridades y personas que rigen este país. Ha habido mucha corrupción, se han detectado gente que llega al poder y se vuelve loco. Maquiavelo, en su libro El Príncipe, te dice claramente: ¿quieres conocer a alguien? Dale poder y después lo vas a desconocer. Debemos caminar en ese poder, siempre hacerlo mejor. Tenemos ese compromiso, cada uno de los que habitamos este país, debemos tener ese compromiso, esa obligación. Seguir una vocación, hacerlo de la mejor forma posible. Y bueno, cada quien sabe, y te puedo asegurar que todos sabemos qué es lo que debemos cambiar. Cada quien desde su trinchera, sacar la mejor versión de uno mismo. Eso es México. Su música, es que México es un país como no hay, de verdad. Yo quiero mucho a mi país. Sé que vivimos una fuerte inseguridad. Sé que vivimos tiempo de cárteles. Sé que hemos vivido en peleas durísimas. Pero siempre está la esperanza de que algo bueno viene. Y yo tengo fe. Estoy consciente de que los seres humanos es como la vida misma, como los boxeadores, como los sacerdotes, como los escritores, como los pintores, los escultores, como los cantantes. Hay buenos, hay excelentes, hay fueras de serie, hay muy malos, hay pésimos. Es la vida. Pero tengo mucha fe en que tenemos para ponernos las pilas, ponernos bien las pilas, cada quien, y pedirle a Dios rogando y con los guantes dando. Creo que hay cambio para bien, y habiendo vida y esperanza. Y yo tengo mucha esperanza en un país mejor. Le dije a mi esposa
a mis hijos, le dije, Queta, quiero que el epitafio de mi tumba, el día que Dios diga me tengo que ir de este mundo, quiero que diga adiós rogando y con los guantes dando. Todos tenemos un ring en esta vida. Es permisible caer, pero es obligado a levantarse y siempre con la guardia arriba. Quiero que ese sea el epitafio y me gustaría así ser recordado. Don Arturo El Cuyo Hernández te enseñaba una guardia antigua, una clásica que es así. Mayweather, Julio César Chávez, La Baja, a mí siempre me enseñaron así. Siempre con la guardia arriba. Y lo digo ya no boxísticamente, lo digo como en una metáfora de vida, en que quiero que así me recuerden, ¿no? Que siempre peleé, que siempre quise lo mejor y siempre traté de hacerlo de la mejor forma. Al inicio, pues, con las carencias, mis padres me dieron lo que pudieron porque para eso les alcanzaba. Y si yo tengo oportunidad de hacerlo mejor y más, pues romper esa programación. Vivimos con creencias que, de veras, es que lo heredaste. Mi madre, mi abuela, mis tías, todas murieron de diabetes. Yo no tengo diabetes ni voy a morir de diabetes. Tú rompes esas programaciones que te dicen que heredas. Es que sacó el carácter así igual, grosero, indiferente, orgulloso, y tratas de seguir el mismo molde porque crees que eso es importante. Cuando tú tienes oportunidad de romper todos los moldes que quieras, practica. Decía la esposa de Obama que siempre a sus hijas se levanta y les dice, practiquen y todo lo que practiquen serán expertos. Y es verdad, ya sea positivo o negativo, a practicar. Latitud Megalópolis.